Hola a todos y gracias por la invitación a participar nuevamente en estas jornadas residentes. La verdad es que para mí es un honor que me hayan considerado en platicar con ustedes sobre un tema, el cual sin duda nos enfrentamos todos los médicos del área de urgencias día a día, que es el paciente en estado de choque. Algunas veces es muy evidente la causa del estado de choque, algunas otras no lo es tanto. Un paciente no siempre va a necesitar volumen y de hecho podemos incluso hasta causar daño. Por eso hoy hablaremos sobre la utilidad de la ecografía en la evaluación del paciente con estado de choque. Abajo les comparto mi cuenta de Twitter, dr-dive. Mi nombre es Ricardo Bañuelos y con gusto en esta cuenta de Twitter estoy ahí para cualquier duda, pregunta, cuestionamiento o aportación o retroalimentación. Es toda bienvenida. Quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés, ninguna marca en particular me patrocina, me paga por hablar bien del ultrasonido. Y bueno, recordemos que la definición del estado de choque clásicamente se ha descrito como un estado de hipoperfusión generalizada generada por disfunción en la bomba, en el contenedor contenido y actualmente también consideramos el origen obstructivo, lo que lleva a un incremento en el consumo de oxígeno principalmente ante una situación de baja entrega, precisamente por estos cuatro componentes. Ahora, no todos los pacientes al tener un estado de choque significa que requieren sangre o peor aún, que requieren volumen. Lo mismo, no todos los pacientes requieren de manera inicial un inotrópico. Entonces es súper importante considerar una evaluación con alguna herramienta para poder tomar decisiones críticas. Sobre todo porque actualmente estamos viendo, o la evidencia nos ha marcado, que balances positivos son deleterios en el pronóstico de un paciente en estado, por ejemplo, con sepsis. En muchos otros estados, pero principalmente en sepsis, donde más se ha visto justamente esta relación inversa líquidos con mortalidad. Bueno, hay un protocolo que se llama protocolo RUSH, que significa Rapid Ultrasound and Shock and Hypotension, que es justamente evaluar los cuatro potenciales orígenes del estado de choque, es decir, choque cardiogénico, choque distributivo o hipovolémico, choque obstructivo. Y en este caso hacemos evaluaciones, vamos a llamar básicas, en donde en rojo vemos las ventanas que vamos a valorar para hacer las ventanas pericárdicas, perdón, de corazón, cardíacas. Vamos a hacer la evaluación del contenedor directamente primero en vena cava y posteriormente en aorta. Así como vamos a evaluar al contenido haciendo ventanas de FAST, buscando líquido libre ya sea en abdomen o en tórax. Y también en casos de choque obstructivo vamos a evaluar pulmón buscando datos ecográficos de neumotórax, así como subsifoidea buscando tamponade cardíaco o incluso con la primera ventana cardíaca ver datos sugestivos de tromboembolia pulmonar como causa de choque. Algo que es muy común, que aún desgraciadamente a pesar de toda la evidencia que existe, todos los artículos que sustentan que el médico no radiólogo y el médico no ecocardiografista haga evaluaciones con el equipo, es risible que aún en nuestro país, siendo el país que tiene la acreditación o el reconocimiento como especialidad más longeva en toda Latinoamérica, es sumamente risible que siga habiendo peleas injustificadas con el radiólogo diciéndote que no puedes hacer estudios con el ecógrafo porque no estás capacitado. En el segundo lugar, que algunos cardiólogos te digan que tú no puedes hacer ecocardiografía y la verdad es que no estamos haciendo ecocardiografía, estamos haciendo ecocardioscopía, la cual es completamente diferente a una ecocardiografía, ya que no tenemos el tiempo, no tenemos el equipo generalmente adecuado para hacer ecocardiografía y mucho menos tenemos la comodidad de un ecocardiografista para poder hacer una evaluación como se debe, ecocardiográfica, como está descrita en la Sociedad Europea de Ecocardiografía. Tampoco tenemos la comodidad y el tiempo del radiólogo para poder hacer evaluaciones ecográficas formales, o sea, solo estamos buscando respuestas dicotómicas. Pero sin duda creo que el peor escenario de todos ellos es el mismo médico de urgencias o el médico de áreas críticas que te critica o te cuestiona que si no tienes un equipo de ultrasonido, pues que acaso no puedes, que
no puedes con solo la clínica, no puedes poner, en el caso de los catéteres, un catéter a ciegas, porque yo sí puedo y nunca se me va. Acuérdense que esto es una herramienta de soporte. Y si podemos ofrecerle seguridad al paciente y sobre todo más asertividad en el diagnóstico por el usar el ultrasonido, va a ser mucho mejor que solo estar pensando en que con cargas vamos a ayudar a nuestro paciente. Por favor, si tienen su equipo, aprendan a usarlo y aplíquenlo en su paciente. ¿Por qué? Porque la verdad es que la ecografía no es tan difícil pensando en la aplicación que nosotros le hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos a identificar patrones. Nosotros debemos, al momento de aprender a usar ecografía en nuestras áreas, empezar a insonar pacientes, no necesariamente enfermos, sino incluso insonar pacientes sanos, de tal manera que generemos un patrón de imágenes en nuestro banco cerebral que sea muy rico, de tal manera que cuando lleguemos a detectar algo que se sale de este patrón, tal vez no sepamos exactamente qué es, pero sabemos que no es algo normal. Entonces, eso ya hace mucha diferencia en lo que podemos hacer con una ecografía al momento de valorar a un paciente crítico. Por ejemplo, esta imagen, ustedes al verla, sin necesidad de ver a todo la imagen completa, saben que se trata de un pavo real porque hemos visto ese patrón de plumas en muchísimas ocasiones previas y que nuestra mente nos dice inmediatamente sobre qué se trata. Lo mismo se trata de aplicar ecografía en paciente crítico y ahora vamos a ver de qué nos referimos. Miren, para hablar del patrón base en el protocolo Roche vamos a ver las ventanas cardíacas. Aquí tenemos la ventana para hacer la evaluación de la bomba, donde tenemos de izquierda a derecha a una ventana apical 4 cámaras. En la segunda imagen tenemos una subsifoidea 4 cámaras. En la tercera ventana tenemos un eje largo, un paraesternal eje largo. Y en la última imagen tenemos un paraesternal eje corto. Cada una tiene ciertas características. Abajo tengo un diagrama que representa qué es lo que estamos viendo. O sea, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, atrio izquierdo, el septum, está la válvula tricúspide del lado derecho, la válvula mitral del lado izquierdo. Lo mismo con la ventana subsifoidea 4 cámaras, lo mismo con el eje largo donde está localizado el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, pero aquí también nos ofrece la ventana para estrenar el eje largo, una visión del tracto de salida de la aorta, así como el movimiento de la válvula mitral sobre el septum. Y en el eje corto vemos en este plano específicamente a los músculos papilares, que son justamente esos chipotitos que se ven en el ventrículo izquierdo. Cada ventana nos ofrece, pues, en general la misma información, sin embargo, cada ventana tiene una característica muy especial. Por ejemplo, la apical 4 cámaras podemos valorar muy rápidamente si la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo se encuentra conservada. Es decir, el ventrículo izquierdo siempre tiene que ser más grande que el ventrículo derecho, prácticamente el doble. Lo mismo hablamos en esta ventana de valorar la contractilidad. Es decir, nosotros trazamos una línea imaginaria al centro de este ventrículo que pasa por la válvula mitral y todas las paredes del ventrículo se tienen que acercar a esta línea imaginaria de tal manera que podemos valorar la contractilidad global de ese ventrículo izquierdo. En la ventana subsifoidea podemos valorar sobre todo a lo que es el pericardio. Es la mejor ventana que podemos valorar justamente la presencia de derrame pericárdico, pero sobre todo vemos el compromiso que pueda estar presente o no sobre el ventrículo derecho, que eso en ciertas condiciones lleva a un tamponade cardíaco. En la ventana paraesternal eje largo, aquí tenemos que vemos en este extremo derecho de la pantalla al ventrículo derecho arriba, al tracto de salida de la aorta en medio y al atrio izquierdo abajo. Si se dan cuenta, una ventana paraesternal eje largo en este borde cumple tercios, es decir, el tercio superior corresponde al ventrículo derecho, el tercio medio corresponde al tracto de salida de la aorta, el tercio inferior al atrio izquierdo. Pero estos tercios se respetan en distribución. Cuando estos tercios no se respeten, debemos de pensar, por ejemplo, en el caso de que el tercio superior sea el más grande de los otros dos, que probablemente las presiones del ventrículo derecho se encuentran incrementadas en casos agudos como ¿quién? Como la TEP, en pacientes crónicos como ¿quién? Hipertensión arterial pulmonar, valvulopatías, bueno, obviamente cor pulmonar, miocardiopatías, ¿no?
En el caso de que el tercio medio sea el que está más grande que los otros dos, consideremos aneurismas. Y hay que tener mucho cuidado con los aneurismas porque si vemos que dentro del tracto cerebral de la aorta se ve una imagen que está flotando dentro de la aorta, consideremos que eso se llama flap, y ese flap más aneurisma habla de disección aórtica. Y el tercio inferior, que corresponde al atrio izquierdo, eso es de relevancia sobre todo en pacientes que tienen FA, ya que eso puede ser predictor de corrección o de cardioversión nuevamente a ritmo sinusal o no. Además, también vamos a ver el grado de separación entre la válvula mitral y el septum. Este septum y esta válvula mitral deben de pegar una con otra al momento de hacer la diástole. Si se dan cuenta, ahí pega perfectamente esta válvula mitral, la válvula anterior de la válvula mitral sobre el septum. Esto lo podemos hacer una mejor medición y mucho más objetiva con un modo M. Si nosotros ponemos modo M ahí, el indicador justamente en ese punto vamos a ver dos onditas, una onda alta, una onda baja que corresponde a la onda E y a la A, y la separación del pico de la onda E con el septum debe ser menor a 1 centímetro para considerar función sistólica conservada, y cuando es mayor hablamos de disfunción sistólica. En el caso de la paraesternal eje corto, nosotros igual trazamos una línea imaginaria al centro o simplemente un puntito en el centro del ventrículo, y todas las paredes deben de juntarse hacia el centro de ese ventrículo, de ese puntito, perdón, para que consideremos que la función sistólica está conservada. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos valorando muchas cosas de la función cardíaca que pudiéramos identificar cuando hay una disfunción en la bomba. Otra cosa súper importante cada vez que evaluamos a la bomba es siempre evaluar el pulmón, por lo menos los 4 cuadrantes, es decir, 2 laterales, 2 anteriores de cada lado. El patrón que debemos de buscar que esté acompañado de una buena función sistólica o una buena función cardíaca es un patrón A. Recuerden que el patrón A son líneas paralelas, equidistantes a la línea pleural, que sería nuestro patrón del lado izquierdo. En cambio, el patrón B, que son estas líneas como brillos de luz que parten de la línea pleural y que se mueven con cada respiración, corresponde a un pulmón húmedo que en el contexto de una falla cardíaca se va a presentar generalizado en ambos hemitórax. Entonces, siempre que hacemos evaluación de bomba, tenemos que evaluar al pulmón. Cuando hablamos de contenedor, aquí vamos a evaluar dos estructuras principalmente. Primero a la vena cava y posteriormente a la aorta. En la primera imagen vemos a una vena cava, que es un corte longitudinal. En esta vena cava vemos que la vena se colapsa. Realmente la información que actualmente nos ofrece la vena cava, o la importancia que tiene la valoración de la vena cava en el paciente con estado de choque, es 1. Descartar o sospechar sobre el choque de origen obstructivo, dígase tromboembolia pulmonar, tamponade cardíaco o neumotórax a tensión, o pensar en disfunción o congestión venosa central, por ejemplo, cuando viene acompañado en falla cardíaca. Antes se utilizaba la vena cava para dirigir la reanimación de líquidos en pacientes con sepsis y algunos otros estados de hipovolemia o mala distribución. Sin embargo, se ha visto que hay varios factores como el esfuerzo ventilatorio, a su vez la presión intratorácica, ventilación mecánica y otros factores que pueden hacer que este diámetro no sea una muy buena guía para reanimar pacientes, pero lo que sí nos funciona bastante bien es que nos va a decir que si hay choque obstructivo o cardiogénico, esta vena cava va a estar dilatada y fija. Entonces ya de ahí nos está ofreciendo otra información importante. En el caso de la aorta, en un eje transversal, nosotros vamos a ver al fondo de nuestra imagen esta imagen curva con reforzamiento anterior, que se trata de lo que llamamos nosotros en el curso USUC el signo de Darth Vader, que no corresponde a otra cosa más que a la columna vertebral. Por delante de la columna vertebral vemos dos estructuras semicirculares con contenido anecoico, de una del lado derecho y una del lado izquierdo, que corresponden a la vena cava y a la aorta. La aorta, lo que importa es que el diámetro sea constante. El diámetro normal de la aorta debe ser menos de 3 centímetros, pero cuando veamos dilatación y esta dilatación mide entre 3 y 5 centímetros, es sugestivo de aneurisma. Cuando mide más de 5 centímetros, es un aneurisma. Y como les comentaba hace un momento, si dentro de este aneurisma vemos una
una capa, una lámina que está flotando y se está moviendo dentro de este aneurisma, eso se llama flap, y eso le sugiere que es una disección aórtica. Entonces, eso es lo que vamos a valorar con el contenedor. En el contenido vamos a hacer las ventanas que corresponden al fast extendido, es decir, vamos a hacer una ventana de cuadrante superior derecho, valorando el espacio de Morrison, una cuadrante superior izquierdo, valorando el receso esplenorrenal, una ventana suprapúbica transversal, una suprapúbica longitudinal, buscando justamente presencia de líquido libre y para poder adjudicar el estado de choque a una hipovolemia. Pero también nos faltaría el tórax. En el caso del choque obstructivo, vamos a valorar al pulmón, sobre todo buscando intencionadamente la ausencia de deslizamiento pleural. La ausencia de deslizamiento pleural nos debe de sugerir neumotórax, atención y por lo tanto la potencial causa del choque. En el caso de la ventana apical, mencionaba hace un momento, si la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo se encuentra invertida, es decir, el ventrículo derecho más grande que el izquierdo, o incluso pueden estar en relación 1 a 1, es decir, el derecho y el izquierdo del mismo tamaño, podemos sugerir o considerar, de acuerdo a los factores de riesgo de nuestro paciente, la presencia de tromboembolia pulmonar. Y en el caso de la ventana subsifoidea, al momento de valorar el derrame pericárdico, si nosotros encontramos que hay derrame pericárdico con compresión del ventrículo derecho, sobre todo que no logra hacer una diástole adecuada, con dilatación del atrio derecho, con vena cava dilatada y con pulmón seco, es decir, con patrón A, y parte de compromiso hemodinámico, ese paciente está ante un tamponade cardíaco. Si nosotros tenemos Doppler pulsado en nuestro equipo y se lo ponemos en la válvula mitral, vamos a ver que hay alternancia en las velocidades de flujo de entrada sobre la válvula mitral. Entonces, todos esos patrones o esas características ecográficas debemos de considerarla para hablar de tamponade cardíaco, que no es lo mismo que derrame pericárdico. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos. Ya vimos los patrones base, ya vimos cómo se ve cuando el paciente, digamos, está sin alguna alteración. Entonces, en este caso es una mujer de 21 años, no tiene personales patológicos de importancia, se ingresa por disnea. Aunque la presión se encuentra normal, su frecuencia cardíaca está elevada. Recuerden, taquicardia mata el alma y la envenena. Nunca es bueno tener un paciente taquicárdico y si está el paciente taquicárdico no ha terminado nuestro trabajo. Frecuencia respiratoria de 24, temperatura de 36, saturando al 94%, exploración física, no se le encuentra nada a este paciente. La radiografía de tórax fuera de un piercing ahí muy coquetón, no se le ve nada más. El electrocardiograma, pues meramente taquicardia sinusal. Así que, bueno, vamos a apoyarnos de la ecografía, vamos a hacer el protocolo Roche. No voy a mostrar todas las imágenes, solamente vamos a mostrar las que son de interés para el caso en particular. Y vemos la ventana pulmonar, pues se ve una línea B, dos líneas B, pero nada que sea algo preocupante. Sin embargo, miren esta vena cava, la vena cava se encuentra dilatada, fija, a pesar de los movimientos respiratorios no hay un colapso adecuado, por lo tanto nos debe de sugerir o que hay obstrucción, o que hay compromiso sobre el ventrículo derecho, o que hay alguna alteración cardíaca global. Hay que investigar qué está pasando. Entonces, aquí descartamos que sea neumotórax. ¿Por qué? Porque la pleura desliza en los 4 cuadrantes de la manera bilateral. Entonces, debemos de sí o sí valorar el corazón. En este caso, evaluamos al corazón y nos encontramos con esto. Entonces, fíjense, aquí lo primero que podemos ver es que la relación BD-BI está completamente invertida. El ventrículo derecho es mucho más grande que el ventrículo izquierdo. Se observa inmediatamente las paredes que son delgadas, lo que te habla que es un evento agudo. En el eje corto, si se dan cuenta, tenemos aquí a la sonrisa del payaso. El ventrículo izquierdo hace una curvatura en el septum, que eso habla precisamente que el ventrículo derecho está manejando tanta presión que vence la presión sobre el ventrículo izquierdo y al septum lo desplaza hacia el ventrículo, y eso evidentemente también compromete su llenado. La ventana que sigue abajo es el eje largo, otra vez los tercios se perdieron completamente y vemos cómo el ventrículo derecho aplica o ocupa la mayoría de esta regla de los tercios. Entonces, esto nos obliga a considerar la probabilidad diagnóstica de tromboembolia pulmonar
Una causa muy frecuente de tromboembolia pulmonar, pues obviamente son la trombosis venosa profunda, por lo tanto en la ecografía de venas de miembros pélvicos encontramos justamente aquí en la femoral común al culpable, en el que vemos ese trombo ahí dando latita para esta paciente. Esta paciente pues, obviamente ya se hizo el protocolo completo, se confirmó la tromboembolia pulmonar y bueno, se da el manejo específico. Mujer de 67 años, hipertensa, tabáquica, con fiebre, tos productiva, disnea, malestar general, cefalea occipital, 70-40 de TEA, 80 de cardíaca, 22 respiratorios, saturando el 88%. Clínicamente solo se le encuentran subcrepitantes bilaterales. Esta es su radiografía. Por ahí quien dice que estas son la neumonía, por ahí quien dice que aquí está, que por acá está. Al fin de cuentas hay gente que dice que tiene neumonía de focos múltiples. Y bueno, pues hacemos la insonación. Este es base derecha, este es base izquierda. Entonces, si se dan cuenta, en la base derecha tenemos un patrón B con patrón de consolidación también, un patrón C. En el lado izquierdo tenemos consolidación con un derramito pleural, ahí se ve incluso hasta un poquito de fibrina. Bueno, pues hasta ahí sí pudiera considerarse la neumonía de focos múltiples, pero resulta que la paciente está hipotensa, tiene 70-40, aunque no está taquicárdica, pero es una paciente de la tercera edad, por lo tanto puede ser que no tenga esta respuesta simpática adecuada, ¿no? Entonces la vena cava, ¿no? Que parece un delfín, pero no es un delfín, es la vena cava. Fíjense cómo la vena cava se colapsa más del 50%, lo que nos sugiere que la presión venosa central está disminuida. Y cuando hacemos la evaluación cardíaca, precisamente para ver cómo está justamente la función ventricular, ver si puede tolerar, no puede tolerar volumen, encontramos esta imagen sobre la válvula mitral que por las características de la misma corresponde a una vegetación sobre la válvula mitral, pues es igual a una endocarditis. Esta paciente corroboramos que sea una endocarditis, se maneja con el esquema antibiótico específico, pero sobre todo por el grado de compromiso valvular, esta paciente requiere incluso implante valvular, el cual pues precisamente se planteó desde su ingreso en la sala de emergencias. Y bueno, definitivamente la causa del choque, un choque séptico, que bueno, estaba tampoco a nada de hacer choque cardiogénico. Mucho cuidado con los pacientes sépticos. No todos los pacientes, insisto, van a requerir volumen. Hay que tener mucho cuidado con las guías. Los 30 mililitros kilo no son benéficos para todos los pacientes. Mucho depende también la fase en la que agarremos a nuestro paciente. Pero recuerden que existe algo que se llama miocardiopatía inducida por sepsis. Y esos pacientes, justamente, la característica es que tienen esto, tienen dilatación del ventrículo izquierdo, disminución de la contractilidad global. Aquí vemos justamente el patrón base, si lo recuerdan comparativamente con este, pues si trazamos la línea imaginaria en el centro de este ventrículo que pasa por la mitral, pues no todas las paredes se juntan, de hecho casi no se mueven hacia esta línea imaginaria. Si ustedes pudieran considerar un porcentaje de acortamiento, definitivamente, o al menos creo que la mayoría no piensa que es más del 50% de lo que se puede acortar, por lo tanto la FEBI estimada subjetiva pues está muy baja. Y ya hay estudios en los que han comparado FEBIs estimadas con FEBIs medidas y hay una muy buena correlación, sobre todo en los pacientes que tienen compromiso importante. O sea, si vemos así subjetivamente que está muy comprometida, en medida pues va a estar comprometida, ¿sale? O sea, no hay error en ese aspecto. Vamos a ver otro caso. Miren, una mujer de 42 años con antecedentes personales de importancia, cardiopatía reumática inactiva, con un implante valvular hace 20 años. Ingresa a emergencias porque presentó disnea y posteriormente crisis convulsiva. Cuando llega al servicio tenía 50-30 de TA, 130 de cardíaca, 28 respiratorios, saturando al 78%. Clínicamente tiene galope, tiene sibilancias, que esto es algo importante, pero aparte tiene afasia sensitiva. ¿Qué fue lo que le pasó a esta mujer que ahora tiene hipotensión, taquicardia, sibilancias, afasia, hipotensa, desaturando?
Bueno, cuando hacemos la evaluación ecográfica, fíjense lo primero que encontramos en el pulmón. El pulmón tiene un patrón B, más de 3 líneas, confluentes en algunas de ellas. Aquí esta imagen se representó en los 4 cuadrantes de manera bilateral, por lo tanto hablamos de edema agudo pulmonar o por lo menos congestión pulmonar. Vean esa vena cava cómo está dilatada, fija, incluso la vena hepática está dilatada. Por lo tanto, habla nuevamente de que hay un compromiso sobre el ventrículo derecho, ya sea por obstrucción o que estamos hablando de un problema o una disfunción cardíaca. Entonces, pues es obligado a hacer nuestra ventana cardíaca. La primera ventana que vemos del lado izquierdo digo intenta porque no nos permitía dar una muy buena ventana, pero eso intenta hacer una ventana apical 4 cámaras. Esto sería el ventrículo izquierdo, aquí estaría el ventrículo derecho, aquí estaría la válvula tricúspide, aquí estaría el atrio, y este es el septum interventricular, intraauricular. Y bueno, aquí tenemos el artefacto que corresponde justamente a la válvula mecánica implantada hace 20 años. Pero no se logra ver muy bien aquí, ¿cierto? Entonces hicimos otra ventana subsifoidea y fíjense qué es lo que nos encontramos. Aquí está la válvula, que es la que estábamos evaluando, pero aparte encontramos este gran trombo obstruyendo justamente al atrio izquierdo y obstruyendo la entrada hacia el ventrículo izquierdo. Entonces esta es una válvula trombosada, la cual pues precisamente está generando choque cardiogénico. Los émbolos o los trombos hicieron que esta paciente presentara obstrucción o presentara EBC y que por consecuencia también tuviera crisis convulsiva. Esta paciente, obviamente, si nosotros no la valoramos y solo queremos administrar líquidos porque tenía 50-30 de TA, definitivamente le hubiéramos hecho muchísimo daño por sobrecarga de volumen. Entonces, fíjense qué tan importante es poder hacer estas evaluaciones de manera inmediata al pie de la cama del paciente. Hombre de 33 años de edad, no se conocen personales patológicos, y esto es porque este señor llegó aún con el signo de la fiesta positivo, venía incluso todavía con la música en su vehículo, ingresa alcoholizado, solicitando atención, pero al momento que está pidiendo la atención en la recepción, este paciente pierde el estado de despierto, lo pasamos a choque, encontramos presión de 50-30, cardíaca de 125, respiratoria de 25 y saturando el 78%, pero lo más curioso de todo esto es que no se le encuentra dermoabrasiones, heridas cortantes, sangre o algo, no se le encuentra visiblemente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues hacemos evaluación ecográfica. Fíjense, este patrón, por favor, que nunca se les olviden. Este es un eje parasternal, un parasternal eje corto, ya lo habíamos visto, pero fíjense cómo los músculos papilares se están besando entre ellos precisamente y se ve además de todo esto que el ventrículo izquierdo está pues acelerado, está taquicárdico, ¿no? Cada vez que ustedes vean esto, sobre todo que se besan las paredes del ventrículo izquierdo, que se llama kissing wall, lo primero que deben de pensar es que es altamente probable que tenga hipovolemia. Y lo segundo que deben de pensar es que pueda estar mal distribuido, por ejemplo, séptico. Entonces, cada vez que ustedes vean esto, ya tienen dos probabilidades hacia dónde puede tener el origen del choque. Entonces, miren, ya tenemos esto con un contexto de paciente que llega de la nada, aparentemente, pues hay que ver o que no esté séptico o que no esté hipovolémico. Entonces, aplicamos el protocolo y lo primero que vemos en la ventana pulmonar es justamente que hay un segmento de la línea pulmonar que se mueve, o la línea pleural, perdón, y otro segmento que sí se mueve. Esto se llama punto pulmonar y eso corresponde a un neumotórax. El neumotórax, como vemos aquí en el pictograma, abarca desde la base del pulmón izquierdo y hacia arriba tenía ausencia de deslizamiento pleural, por lo tanto es un neumotórax izquierdo. Pero en las ventanas de abdomen encontramos justamente el líquido libre en el espacio de Morrison, así como en las ventanas suprapúbica también encontramos todo esto que es líquido libre. Entonces este paciente tiene hemoperitoneo, tiene neumotórax del lado izquierdo, por lo tanto se inicia reanimación con hemocomponentes, se hace la solución del neumotórax y se pasa a quirófano y efectivamente corroboramos un hemoperitoneo de 3000 en cavidad. Mujer de 50 años, hipertensa, diabética, nefrópata, estadio 3, acude por vómito, fiebre, dolor lumbar. 65-38 de TA, 140 de cardíaca, 26 respiratorias, temperatura 38,4, 93 de saturación. Dolor a la palpación media en abdomen, sobre todo en epigastrio con Giordano derecho positivo. Bueno, miren, entonces encontramos en nuestros patrones ecográficos
Fíjense cómo el corazón está taquicárdico, aunque no se besan completamente como en la imagen anterior, pero sí se acercan bastante a este punto central, ¿no? Aquí ya el hecho de verlo hiperdinamico nos debe de considerar que algo está pasando en nuestro sistema circulatorio. La ventana para externar eje largo, pues realmente disfunción sistólica no la hay. ¿Por qué? Porque la válvula pega bastante bien con el septum, la regla de los tercios se cumple muy bien, por lo tanto no consideramos obstructivo, no consideramos aneurisma, no consideramos disección. También las paredes se juntan bastante bien, por lo tanto disfunción cardíaca tampoco la hay. Por último, vena cava, fíjense, está plana, ¿no? Está plana, no se ve congestiva, por lo tanto obstructivo no lo hay, por lo tanto cardiogénico tampoco. Entonces las únicas probabilidades que me quedan o que sea hipovolémico o que sea séptico. Entonces, en el protocolo de valoración del paciente potencialmente séptico, nosotros buscamos por ultrasonido las principales causas: pulmón, válvulas, incluso hacemos vaina de nervio óptico, hacemos abdomen buscando a riñón, vejiga, datos de neumoperitoneo, o sea, buscando muchas cosas que puedan ser las causas del origen de la sepsis. En este caso, fíjense en este riñón, es un riñón que al momento de valorarlo se ve ectásico, pero no solamente eso, se dan cuenta, es un riñón que está no bien definido, incluso hay una parte que se pierde mucho, la ecogenicidad, por ejemplo, aquí, y eso nos habla de que este riñón tiene reverberancia. Esa reverberancia está generada por aire atrapado en esa región, y entonces, bueno, estamos pensando que pueda tener o una pielonefritis enfisematosa o un absceso renal. Por lo tanto, nosotros debemos de pedir el estudio que confirme nuestras sospechas, en este caso la tomografía, y al momento de hacer la tomografía, fíjense cómo aquí nuestra imagen nos sale justamente las sospechas confirmadas de pielonefritis enfisematosa. Entonces encontramos el sitio de origen. Primero que nada, identificamos el tipo de choque. Es un choque que no es obstructivo, no es cardiogénico. El patrón se comporta como o hipovolémico o séptico. Descartamos pérdida o hemoperitoneo o hemotórax, perdón. Entonces, hipovolémico tampoco lo consideramos, y en este caso con esta paciente que aparte tiene fiebre, tiene un contexto infectocontagioso, bueno, infeccioso, pues sugiere sepsis. Ahora no solo falta encontrar el origen, lo hemos encontrado, confirmamos y enfocamos el tratamiento, y sobre todo lo ofrecemos hacia manejo quirúrgico. 76 años de edad, hipertenso, ingresa por dolor abdominal de 5 días de evolución. Durante su espera en la consulta presenta síncope. Cuando hacemos la evaluación tenía 60-45, 119 de cardíaca, 22 respiratorios, saturando el 93, con dolor abdominal a la palpación media en mesogastrio. Cuando hacemos la evaluación ecográfica, hacemos la evaluación del contenedor. Fíjense en esta aorta, aquí nosotros podemos ver en la escala de este lado cuánto puede medir esto. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros de dilatación. Entonces esto es un aneurisma. Incluso si se dan cuenta tiene esta media luna que corresponde a un trombo transmural, y si le ponemos Doppler color podemos observar esto que es el signo del yin yang, que eso también está correlacionado hacia un aneurisma. Este paciente, bueno, encontramos cuál es la causa por la cual venía con dolor, encontramos cuál es la causa por la cual estaba chocado, y desgraciadamente el pronóstico no es muy bueno. 17 años, sano, impacto frontal vehicular, no presentaba cinturón, no portaba cinturón de seguridad, y es atendido en una unidad rural donde pues, inicialmente no nos especifican el manejo, posteriormente no los mandan por choque refractario, y pues bueno, llega con esos signos vitales 50-0, eso es real, 50-0, con 139 de cardíaca, saturando al 70%, pero bueno, aquí sí tengo que ser muy específico en esto, no es por otra cosa, sino con intención de que por favor no lo hagamos de esta manera. El paciente llega con norepinefrina a 35 mililitros hora, con dopamina, con dobutamina, y bueno, soluciones pasándose a chorro, ¿no? Esto es algo importante, ¿por qué? Porque miren, cuando hacemos la primera evaluación de nuestro paciente en choque que recibimos, la primera ventana que hacemos, pues obviamente fue la cardíaca, y miren lo que nos encontramos. Justamente
Aquí vemos en el lado derecho de la pantalla, vemos una ventana subsifoidea, 4 cámaras, y lo primero que nos encontramos es justamente esto, que tiene líquido pericárdico, incluso si se dan cuenta aquí tiene un trombo, ahí se está moviendo con cada latido, pero recuerden, derrame pericárdico es completamente diferente a tamponade cardíaco. Tamponade cardíaco corresponde a los criterios. Primero, ventrículo derecho colapsado, es decir, no permite que haga llenado del ventrículo derecho. El atrio derecho está dilatado. Aquí no vemos la vena cava, pero la vena cava también va a estar dilatada. ¿Ok? Y si tuviéramos un Doppler pulsado sobre el ventrículo izquierdo en la válvula mitral, vamos a encontrar que las velocidades de llenado son alternantes. Entonces, simplemente con las primeras, es decir, con el ventrículo derecho colapsado, con el atrio derecho dilatado y obviamente el compromiso hemodinámico, bueno, ya consideramos que el origen es un tamponade cardíaco. Fíjense, esta ventana es importante porque quiero que vean el tamaño del ventrículo derecho antes de la descompresión. Entonces, como nosotros seguimos haciendo el protocolo, aparte del tamponade cardíaco, nos encontramos que tiene derrame pleural, o sea, tiene hemotórax, al menos eso consideramos de manera inicial, y en las ventanas de FAST encontramos líquido libre en abdomen, líquido libre en espacio de Morrison, por lo tanto también consideramos hemoperitoneo. Pues bueno, la primera medida rápida que debemos hacer, pues justamente es la pericardiocentesis en el área de choque. Aquí está la aguja. De hecho, si se dan cuenta, una parte muy padre, muy buena de usar la ecografía en nuestros servicios de emergencias es que procedimientos de este tipo los podemos guiar con ultrasonido y nos ofrece seguridad, bueno, a nosotros, pero sobre todo al paciente le ofrece seguridad. Entonces aquí está la aguja cuando estamos descomprimiendo ese tamponade cardíaco y fíjense cómo esta imagen del ventrículo derecho cambia completamente a la primera imagen que les mostré, que estaba prácticamente pues un cuarto del volumen que podía tener este ventrículo derecho que ahora está feliz. Algo que es importante y que quiero recalcar es que este paciente pues tenía líquido en abdomen, tenía líquido en tórax, pero que este líquido al momento de poner la sonda endopleural salió como dicen los abuelos sanguaza. Cuando entró a quirófano para el abdomen, pues el líquido era la misma característica y resulta que este paciente en la clínica donde fue atendido de manera inicial se le pasaron 8000 mililitros de soluciones cristaloides. Esto obviamente, pues ante un choque obstructivo lo que pasó es que se extravasó y se extravasó justamente a tórax bilateral, se extravasó a abdomen, pero sabemos que también pues, va a tener consecuencias electrolíticas en estado ácido-base, hemodinámicas. Este paciente generó acidosis hiperclorémica, generó falla renal, generó lesión renal, tuvo necesidad de aplicarse terapia sustitutiva de la función renal. Obviamente su tiempo en terapia intensiva pues se incrementó bastante por todas estas situaciones, siendo que bueno el origen del estado de choque de manera pues desde siempre pues fue el tamponade cardíaco. Si este paciente hubiera sido valorado con ecografía en el momento 1, pues no hubiera sido necesario administrarle tanto volumen, porque resulta que la triada de Beck, que son las manifestaciones clínicas del tamponade cardíaco, solo se presentan en el 40% de los tamponades. Significa que de 100 pacientes, 60 no lo van a presentar, y si solamente nos basamos en la evaluación clínica, seguramente vamos a cometer 60 errores fatales. Miren, el ultrasonido, como le mencionaba hace un momento, es cosa de identificar patrones, es cosa de querer hacerlo, pero también hay que estar muy conscientes que debemos de practicar. La única manera de considerar que somos ni siquiera expertos, pero que estamos diestros o que estamos adiestrados para hacerlo o aplicarlo en nuestros pacientes es porque lo hemos practicado lo suficiente y hemos podido evolucionar de Padawan a maestro Jedi en ultrasonido. Yo mismo me considero aún Padawan en ecografía y bajo esta regla siempre trato de ver las insonaciones que hago con mis pacientes como práctica, siempre, siempre, siempre. E incluso yo sigo aún insonando pacientes protocolariamente, aunque no sea, digamos, el estudio objetivo de lo que estamos buscando, sino simplemente pues no perder la práctica en las evaluaciones. Entonces, les invito, primero que nada, a que nos quitemos el miedo a tomar el ultrasonido.
Todas las especialidades pueden ser parte de evaluaciones ecográficas, pero mucho más las áreas críticas, y en un área de urgencias está descrito en N cantidad de artículos el amplio beneficio que tiene nuestro paciente por haber sido valorados con ecografía para apoyarnos a tomar decisiones. Ojo, apoyarnos a tomar decisiones porque estamos buscando algo en particular. Miren, para resumen, choque no es igual a una carga. Fíjense cómo ya vimos diferentes patrones de choque en casos específicos y hay pacientes, o la gran mayoría de pacientes, que no se hubieran beneficiado con una carguita. Una carguita de 100 mililitros, 200 mililitros puede ser lo suficientemente dañina para que la mortalidad se modifique en ese paciente. Siempre debemos de evaluar o buscar herramientas que estén a nuestro alcance para poder decidir si ese paciente requiere o no requiere. Porque una cosa es tolerar y otra cosa es requerir. Siempre tenerlo en consideración. La segunda, siempre busquemos patrones anormales, es decir, para poder identificar algo anormal es porque yo ya me supersé los que son los patrones normales. Entonces, hagamos nuestro banco de imagen todo lo que sea posible para obtener muchas imágenes y tener un patrón o un banco de imágenes normales para que sea más fácil identificar lo que no es normal. No nos compliquemos la vida, no busquemos mediciones muy avanzadas. Para todo hay una herramienta, para todo hay un grado, para todo hay una expertise. Si apenas estamos tomando el ultrasonido como primeras herramientas, solo busquemos respuestas sencillas. ¿Hay o no hay? Punto. No busquemos que si los flujos, que si las velocidades, que si los gradientes. No se preocupen. La primera fase de la ecografía 1.0, mi alegría, es hay o no hay. Y con eso créanme que vamos a beneficiar muchísimo a nuestros pacientes. Practiquen, practiquen, practiquen lo que sea necesario. No se preocupen que siempre va a haber personas que estén o que estemos dispuestos y la disponibilidad de poder ayudarlos y orientarlos. Ojo, el ultrasonido ofrece muchísima información, sí, pero esa muchísima información, si nosotros no logramos aterrizarla en un contexto de un paciente, puede ser tanta información que nos podemos perder y podemos perder tiempo en la toma de decisiones. Solo busque lo que usted necesita para tomar la decisión, a menos que esté practicando. Si está practicando, adelante, pero si es para tomar decisiones, solo busque lo que necesita usted para tomar decisiones. Pues muchas gracias por su atención. Mi nombre es Ricardo Bañuelos. Le dejo nuevamente mi cuenta de Twitter, @dr_dive. Por favor, preguntas, comentarios, retroalimentaciones, quejas, sugerencias. Adelante, estoy abierto a todo ello. De hecho, me encanta, por favor, tener interacción con ustedes. Y por último, les dejo este código QR, que de hecho el día que se ha publicado esta plática, les voy a dejar el link con la carpeta compartida para que puedan consultar bibliografía donde se basó esta práctica. Muchas gracias y estamos en contacto en redes sociales.